Estamos de regreso aquí en Noticias Express. El gobierno, como le hemos contado en la mañana, presentó la Comisión para la Paz y el Entendimiento para entregar propuestas y avanzar definitivamente en una solución de Estado en materia de tierras y reparación para las comunidades mapuche. Bueno, conversamos de este tema con el exministro e integrante de la Comisión para la Paz, Alfredo Moreno. Gracias por el contacto, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Alfredo, ¿cuáles son sus expectativas respecto al trabajo que esta comisión puede realizar? Bueno, mi expectativa es que esta luz de esperanza que partió ayer, que digo luz de esperanza porque teníamos ahí no solamente al presidente de la República, sino que también a todos los partidos políticos quienes han llegado a un acuerdo, no solamente de estar presentes en la ceremonia, sino que de quiénes son los miembros de esta comisión, de cuál es el encargo que se está haciendo, cuáles son sus bordes, cuáles son sus plazos. Entonces creo que estamos partiendo primero que todo con una solución de Estado, como tú dijiste al iniciar esta conversación. Normalmente estos han sido esfuerzos de los gobiernos, pero aquí no solamente tenemos una convención transversal, sino que tenemos un mandato y una idea de lo que hay que hacer. Y esto tiene, yo diría, tres elementos importantes. El segundo, que es que en ese mandato se nos dice que estamos habilitados y tenemos que mirar con ojos diferentes, como mirando lo que hemos hecho y decir, bueno, ¿qué tendríamos que cambiar? ¿Qué hace que Chile, que ha tenido el mismo problema que todos los países que fueron colonizados por algún país europeo, hoy día tenga estos problemas y otros países lo han resuelto? Ajá. Todos han tenido el mismo inicio, pero hemos terminado en lugares muy distintos. Y sobre eso, ¿qué Alfredo, hemos hecho usted más tiene o no hemos hecho que tendríamos que cambiar? Perdón. Sí, y sobre ese punto en particular, ¿usted tiene alguna aproximación de qué es lo que hemos hecho distinto, que ha impedido quizás avanzar a esa solución? Bueno, yo tengo mi propia opinión. Naturalmente la comisión tendrá que formarse su propia impresión y yo además muy abierto a escuchar lo que piensen otros y a mirar todos los antecedentes que vamos a recopilar. Hay un grupo de 11 universidades trabajando en esto, vamos a mirar las experiencias extranjeras. Pero bueno, yo he trabajado en esto durante mucho tiempo y a mí me parece que hemos cometido diversos errores, ¿no? Errores de todo tipo. Primero, el Estado ha comprometido muchas cosas y luego después muchas veces no las ha cumplido. En segundo lugar, tenemos una ley del año 1993 que fue hecho con las mejores, digamos, intenciones y que pretende justamente reparar y entregar tierras al pueblo mapuche, que en realidad hoy día es fuente en primer lugar de una gran frustración, porque hoy día tenemos 720 comunidades que tienen ya lo que se llama habilitación, es decir, un papel por el cual el Estado de Chile reconoce que esas comunidades tienen derecho a recibir tierra y por lo tanto se compromete a entregársela. Hoy día estamos entregando con más o menos unos 30 años de retraso, pero si uno mira hacia adelante, eso es periodo va a ser cada vez más largo. Esto es como las listas de espera de los hospitales, ¿no? Pero estos son de décadas. Tenemos 720, entregamos 15 al año, por lo tanto, los que están hoy día van a recibir en unos 50 años y los que hay 800 más que están en el proceso de pedir habilitación, eso significaría en tener 1.500 y por lo tanto un siglo. El número de comunidades se multiplica, por lo tanto también desde el Estado es imposible saber cuáles son los montos de lo que se requiere para esto. Claro. Es un número que crece y crece sin límite. Lo que las comunidades que sí reciben, que como digo son en este ritmo de más o menos 15 campos al año, reciben con tal número de restricciones que la productividad de lo que tienen es muy baja, genera muchísimos conflictos dentro de las comunidades, las autoridades ancestrales se ven, digamos, sobrepasadas, ponerse de acuerdo es muy difícil porque requiere unanimidad a todo, no se permite la propiedad individual y todas las encuestas muestran que los mapuches lo que quieren, igual que todos los chilenos, es tener propiedad individual, o por lo menos la libertad de poder escoger de qué manera tener su propiedad. Sí. Bueno, en fin, todas estas cosas han significado que también aquellos que lo reciben siguen viviendo en la pobreza. Hoy día estas regiones, estas zonas rurales y estas comunidades son el lugar más pobre de Chile, ¿no? Alfredo, la pobreza multidimensional acá es la peor, es decir, donde hay
todo tipo de problemas, digamos, para el acceso a poder tener un buen vivir. Sí. Alfredo, usted encabezó el esfuerzo que trató de realizar el gobierno anterior para llegar a un proceso de entendimiento, no sé si similar, pero bien ambicioso desde el punto de vista de los actores a los que reunió. Por otras razones ajenas a ese funcionamiento, el proceso quedó truncado, pero alcanzó a hacer un trabajo importante. ¿Qué conclusiones saca de esa experiencia que podrían replicarse al trabajo que tiene esta comisión, que parece más acotado? Bueno, yo creo que todo lo que aprendimos ahí es plenamente, digamos, aplicable, y creo que es parte del espíritu, digamos, que tiene esta comisión. A mí el presidente me ha pedido presidir esta comisión. Y yo tengo la mejor disposición de colaborar, y por eso he estado trabajando en conjunto con el equipo del gobierno desde hace ya algún tiempo, porque a mí me parecía que habían requisitos previos para poder hacer esto. El primero de todo, el que vimos materializado ayer, es decir, que esto sea algo de Estado, no un tema del gobierno, porque si no, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Estamos teniendo, digamos, hoy día atentados todos los días, cosas de una violencia impresionante. Recordemos, en el caso nuestro se acabó esto cuando sucedió lo de Camilo Catrillanca, sí, con la muerte de este joven. Y bueno, naturalmente que este esfuerzo no puede estar sujeto a eso, porque nosotros no somos los responsables del control de la violencia hoy en día, sino que le corresponde al Ejecutivo, a la policía, a los tribunales, y ellos mantienen esa responsabilidad. Esto es algo que tenemos que perseverar y que va a tomar muchos años diseñarlo, y para qué decir, implementarlo. Esto además en la experiencia de todos los países. Segundo, me parecía que tenía que haber un acuerdo transversal de que no podemos seguir mirando las cosas solo bajo el instrumental que tenemos. Hoy día tenemos una institucionalidad y una ley. Bueno, el mandato que se aprobó ayer por parte del gobierno y de todos los partidos es que la Comisión tiene las atribuciones para mirar esto con ojos nuevos, abiertos, mirar lo que hacen otros países, mirar qué es lo que hemos hecho mal, qué tenemos que cambiar, que mandata que hay que ver cambio en la institucionalidad, cambio en las leyes. Bueno, eso me parece que abre el espectro que antes un gobierno no lo podía hacer. Yo intenté y propuse un cambio a la ley indígena que era, llamémosle pequeño, pero que ayudaba a mejorar algunas de las cosas, me parecía a mí. Y recordemos, eso requería consulta indígena. Los grupos violentos quemaban cada lugar donde se iba a realizar la consulta. O sea, ni siquiera permitían que las comunidades pudieran oír la propuesta. La gente de las comunidades iba a los lugares con muy buena voluntad, y llegaba un grupo una hora antes y quemaba el lugar donde ellos iban a escuchar cuál era la propuesta. Creo que ahora la composición que esto tiene, el apoyo masivo que tiene, el hecho de que en la misma comisión hay integrantes que son mapuches, que son gente que está integrada en las comunidades. Tenemos una diputada mapuche, tenemos una encargada de asuntos indígenas del Biobío, que también es mapuche, tenemos el exalcalde de Tirúa. O sea, creo que hay una manera de poder... ¿Alfredo? Estamos con algún problema en la conexión, al parecer, ¿no? Se quedó pegada la señal de Alfredo Moreno, quien es exministro, integrante además de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, va a presidir esta instancia convocada por el gobierno, por el presidente Gabriel Boric en particular. Estamos viendo, de hecho, imágenes del lanzamiento de esta comisión el día de ayer, cuando se dio a conocer el listado de las 8 personas que van a trabajar en esta instancia, que tiene un objetivo bien específico: avanzar en una solución en materia de tierras y reparación. Es una comisión para la paz y el entendimiento la que se ha conformado entonces, y tendrá una difícil tarea, bien ambiciosa también, de llegar a un camino que se plasme desde el punto de vista legislativo y administrativo luego, para poder llevar adelante este proceso de devolución de tierras. Eso significa un catastro y luego también el proceso para concretar esa devolución. Alfredo, entiendo que ahora sí nos escucha bien. Sí. Perfecto, nosotros a usted también. Alfredo, quería preguntarle sobre el diagnóstico que tiene usted en particular de este conflicto con una mirada más histórica. Porque hoy día a la mañana conversábamos con Adolfo Millabur respecto a este tema. Él planteaba su visión y me gustaría conocer la suya respecto a cómo interpreta usted el proceso en el que el Estado chileno llega a estas tierras y luego comienza todo un proceso de ocupación de esa zona que para el pueblo mapuche, así lo planteaba Adolfo por lo menos, es visto como un despojo, ¿no? Un acto de violencia también. Entonces él decía, bueno, veamos las víctimas de violencia de hoy,
pero también las que históricamente han sido víctimas de violencia, principalmente el pueblo mapuche. ¿Cuál es su visión sobre eso, Alfredo? Bueno, el trabajo de la comisión, por supuesto que tiene, y esa es la novedad, que incorpora ambos. Generalmente solo se incorporan, digamos, el tema mapuche, pero no se había incorporado una solución a las víctimas del conflicto actual. Ahora, los hechos históricos están ahí, los vamos a examinar, es parte del trabajo que vamos a realizar, pero independiente de eso hay mucho trabajo avanzado. Es importante tener una historia común, pero hay que tener presente que esto sucedió en todos los países, ¿no? Todos los países que fueron colonizados por las potencias europeas, España, Portugal, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, bueno, todo nuestro continente. Y luego de eso vinieron la formación de los Estados-nación. En el caso chileno, ¿no es cierto?, tenemos 200 años de historia. Así que es todo relativamente cercano para la historia de la humanidad, y donde esos países, ¿no es cierto?, tomaron el control de los distintos territorios, ¿no? Así que todas estas situaciones pasaron en otros países, y lo distinto de Chile es que no hemos logrado resolver ese problema. Todos los países vieron la manera de poder entenderse con los pueblos originarios, cada uno con sus particularidades, con sus especificidades. Entonces creo que hay que ir a eso. Y para que la gente entienda, esto no se trata, y es evidente que es imposible, ¿no es cierto?, volver la historia a 140 o 150 años atrás. Lo que tenemos que hacer es reconocer esa historia, poder hacer reparaciones, que no significa, digamos, volver a lo que había en ese momento, y considerar los sentimientos y la historia que tenemos, que además es una historia común, porque recordemos que nuestro país, a diferencia de otros, particularmente los colonizados por anglosajones, es un país que es totalmente mestizo. Es decir, todos somos herederos de ambas partes, incluso de lo que pasó hace 140 años, ¿no? No es tan claro quiénes son, digamos, los herederos de eso. Entonces, lo que señala Adolfo es muy cierto, y tenemos que considerar todo eso, pero luego de eso tenemos que ahora ir a la cosa práctica de buscar las soluciones, que va a implicar, por supuesto, reparaciones, va a implicar considerar también las víctimas del conflicto actual, y sobre todo tenemos que encontrar una manera en la cual, porque esa es la tarea, de cómo podemos construir un país que reconoce esta diversidad, no solamente la reconoce, la valora, reconoce además que somos un país mestizo, y que dice, bueno, en esta diversidad y en esta, digamos, reconocimiento mutuo, cómo hacemos un país que a su vez sea profundamente unido, ¿no? Porque eso también es importante decir, ¿Alfredo? Que tanto en las votaciones del plebiscito como en las encuestas, las comunidades mapuches se sienten profundamente chilenos. Sí, Alfredo, y en ese sentido, ha pasado mucha agua bajo el puente después del trabajo que se hiciera en el gobierno anterior en este esfuerzo, ¿no?, para abordar el tema. Pero usted diría que hoy día tenemos un escenario más propicio o más complejo para abordar este tema. Bueno, yo diría que las dos cosas. El escenario es mucho más complejo, porque la violencia se ha extendido a más regiones, el número de atentados ha crecido enormemente, la gravedad de cada una de las cosas es mayor, las desconfianzas son mayores. Creo que aquí tuvimos un momento hace, no sé, 1 año, 2 años atrás, en que los pueblos originarios fueron muy valorados. Hubo todo este esfuerzo de la comisión que fracasó, ¿no es cierto?, la convención, y que fue rechazada esa propuesta, y creo que eso le hizo mucho daño a la imagen que hoy día tenemos en las encuestas. Digamos, después de haber tenido una gran valoración, nuevamente hemos retrocedido en esta materia, y tenemos que recobrar, digamos, la apreciación mutua en esta materia. Así que creo que el escenario es más complejo, pero eso mismo creo que es lo que lleva a lo que vimos ayer, la disposición general de decir esto no puede continuar, y tenemos que, así como hacemos esfuerzos en seguridad y hay que controlar a los grupos violentos, terroristas, y tenemos que hacer un esfuerzo económico también tenemos que hacer un examen y decir, bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿De qué manera, digamos, podemos hacerlo mejor? Hacerlo considerando la opinión de todos los sectores, y ese es el trabajo que tenemos que realizar. Así que yo creo que hay una mayor complejidad, pero eso mismo es lo que da el impulso y la fuerza para decir,
no podemos seguir transitando por este mismo camino, tiene que haber un camino distinto y otros países muestran que sí se puede. Bien. Alfredo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Mucha suerte.